El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a estar en el centro de la conversación política y mediática del país luego de publicar un mensaje que rápidamente se viralizó y generó nuevas discusiones sobre su manera de manejar la comunicación oficial. El lunes 15 de septiembre, Petro compartió un pronunciamiento en medio de la fuerte polémica que se había encendido desde días antes, cuando se conoció que varias entidades del gobierno estaban utilizando sus cuentas oficiales en redes sociales para difundir mensajes que, según la oposición y muchos analistas, tenían un marcado tinte político y no estrictamente institucional. El debate alcanzó su punto más álgido cuando se detectó que desde la cuenta oficial en X del Servicio Geológico se había compartido un trino directamente relacionado con las declaraciones que el mandatario había hecho en la locución presidencial del viernes 12 de septiembre. Este hecho, aunque para algunos podría parecer una acción menor, fue interpretado por amplios sectores de la opinión pública como una prueba más de que la estrategia de comunicación del gobierno estaba desbordando los límites tradicionales entre la información institucional y la propaganda política. En el trino publicado desde la cuenta de esa entidad se replicaba lo dicho por Petro sobre la situación de la nueva EPS, asegurando que 12 millones de facturas habían sido ocultadas para disimular el fracaso de esa entidad prestadora de salud. En el mismo mensaje, el presidente insistía en que esa ocultación no había sido producto de un error administrativo, sino un fraude deliberado contra el sistema de salud, lo que calificó como un desfalco que terminó afectando directamente a los ciudadanos. Sus palabras, que en principio se escucharon en la locución televisada, adquirieron un nuevo alcance al ser difundidas por una institución técnica como el Servicio Geológico, lo que despertó críticas inmediatas. La controversia no solo se centró en el contenido del mensaje, sino en el uso de un canal oficial que nada tenía que ver con el sector salud. Para muchos, fue la confirmación de que el gobierno había diseñado una estrategia de comunicación en la que prácticamente todas las instituciones estaban al servicio de un mismo relato. Petro, consciente de la tormenta que se había desatado, decidió pronunciarse de manera directa. En un mensaje que compartió en sus redes, explicó que la apuesta comunicativa de su administración estaba basada en la acción de unas 3.000 personas que comprendían que el objetivo era ganar la batalla del relato. Aunque no ofreció mayores detalles sobre quiénes eran esas personas o cómo operaban, quedó claro que el presidente estaba dispuesto a defender una forma de comunicación que para la oposición representaba un uso abusivo de los recursos estatales. La forma como el presidente ventiló este asunto terminó polarizando aún más las percepciones. Sus seguidores interpretaron sus palabras como una muestra de transparencia, como un acto en el que no escondía su intención de que la ciudadanía entendiera los alcances de lo que él denunciaba. Para ellos, la cifra de 3.000 personas hacía alusión a un equipo que buscaba garantizar que la información llegara a todos los rincones del país, rompiendo el cerco mediático que, en opinión de Petro, muchas veces impide que los mensajes del gobierno se difundan con la misma fuerza que las críticas. Sin embargo, para sus detractores fue todo lo contrario, un reconocimiento explícito de que estaba desarrollando un aparato de propaganda financiado por los impuestos de los colombianos, con lo cual se debilitaba la frontera entre el gobierno y la política partidista. El caso de la nueva EPS fue el punto de partida de esta discusión, pero en realidad se convirtió en un reflejo del clima de confrontación que rodea la gestión del presidente. Petro afirmó que la ocultación de esas facturas revelaba un patrón de corrupción que afectaba directamente a millones de colombianos. Según él, lo ocurrido no podía ser reducido a un error contable o a un simple descuido administrativo. Lo presentó como una operación consciente cuyo único propósito era encubrir un sistema fallido y desangrar los recursos de la salud pública. La contundencia de estas acusaciones elevó la tensión, pues no solo se dirigían contra la nueva EPS como institución, sino que también implicaban responsabilidades más amplias dentro del sistema. Los críticos del gobierno respondieron de inmediato. Algunos juristas cuestionaron que Petro lanzara este tipo de acusaciones sin aportar pruebas concretas en ese momento, lo que para ellos configuraba un discurso político más que una denuncia judicial. Otros sectores advirtieron que el uso de las cuentas oficiales para amplificar ese mensaje constituía un abuso de poder, ya que una cosa era que el presidente, en calidad de líder político, emitiera sus opiniones y denuncias, y otra muy distinta era que instituciones con funciones técnicas se convirtieran en canales de propaganda. El debate se trasladó rápidamente a los escenarios mediáticos y académicos, donde se discutió la delgada línea entre la comunicación institucional y el proselitismo. Petro, lejos de retroceder, utilizó sus intervenciones posteriores para reforzar su postura. Argumentó que no se trataba de propaganda sino de garantizar que la verdad llegara al pueblo, un pueblo que históricamente había sido engañado por estructuras corruptas y por intereses particulares en el sector salud. En su narrativa, la revelación de esas 12 millones de facturas era la confirmación de un sistema diseñado para ocultar la realidad y perpetuar beneficios indebidos para unos pocos. En ese marco, el presidente se mostró convencido de que debía enfrentar esa situación con todos los recursos a su alcance,
incluida la comunicación masiva. El asunto de las 3.000 personas que mencionó Petro abrió también un debate sobre la dimensión real de su estrategia digital. Para algunos observadores, el presidente no se refería a un grupo de funcionarios estatales, sino a una red mucho más amplia de voluntarios, militantes y simpatizantes que coordinaban esfuerzos en plataformas digitales para posicionar mensajes y contrarrestar narrativas contrarias al gobierno. Sin embargo, el hecho de que él mismo lo planteara en términos de una estrategia oficial levantó sospechas sobre la existencia de una estructura organizada y posiblemente financiada con recursos públicos. Este punto se convirtió en un campo fértil para la crítica política y para el seguimiento de los órganos de control. A nivel internacional, la noticia también tuvo eco, pues varios medios de la región recogieron las declaraciones de Petro y la polémica que desataron. Analistas extranjeros señalaron que la tensión reflejaba un dilema común en los gobiernos contemporáneos: el uso intensivo de las redes sociales y de las comunicaciones digitales como herramientas políticas, lo que inevitablemente suscita cuestionamientos sobre los límites éticos y legales de esas prácticas. Colombia, con su historia de polarización y sus instituciones en constante escrutinio, se convertía así en un caso de estudio sobre cómo la comunicación política podía redefinir la relación entre Estado y ciudadanía. En las calles y en las conversaciones cotidianas, la discusión también estaba presente. Para muchos ciudadanos, lo importante no era tanto el debate sobre las estrategias de comunicación, sino la gravedad de la denuncia sobre las facturas ocultas. La idea de que 12 millones de registros se hubieran manipulado generó indignación y preocupación, especialmente en un contexto en el que el acceso a la salud es un tema sensible y de interés vital para las familias. Para estas personas, más allá de si se trataba de propaganda o de comunicación institucional, lo central era que el presidente estuviera poniendo sobre la mesa un problema real que debía ser investigado a fondo. Mientras tanto, la oposición insistía en que la forma como se estaba planteando el debate confirmaba sus temores: un presidente que buscaba controlar la narrativa a cualquier costo, utilizando todas las herramientas del Estado para consolidar su versión de los hechos. Algunos congresistas opositores anunciaron que llevarían el caso a los organismos de control, pidiendo que se investigara si efectivamente existía un desvío de recursos públicos hacia actividades de propaganda política. La confrontación, lejos de calmarse, seguía escalando. Este episodio terminó mostrando cómo, en la era digital, la comunicación de los gobiernos se convierte en un campo de batalla en sí mismo. Las palabras del presidente no solo buscaban denunciar lo que él veía como un fraude monumental en el sistema de salud, sino también desafiar los mecanismos tradicionales de la opinión pública, que en su criterio muchas veces funcionan en contra de quienes intentan impulsar cambios estructurales. Al hacer visible su estrategia de comunicación, Petro no solo ventiló detalles de cómo entendía la política en la era de las redes sociales, sino que además dejó claro que estaba dispuesto a enfrentar las críticas con la misma intensidad con la que formulaba sus denuncias. En este contexto, la figura de Petro volvió a dividir al país. Sus simpatizantes lo veían como un líder que no temía mostrar sus cartas, que hablaba de frente y que ponía a la comunicación al servicio de las causas populares. Sus opositores lo acusaban de abusar de su posición para crear un aparato propagandístico sin precedentes en la historia reciente del país. Lo cierto es que el debate sobre la comunicación del gobierno y sobre el caso de la nueva EPS se mantuvo como uno de los temas más candentes de la agenda nacional, alimentando discusiones en medios, universidades, redes sociales y hogares colombianos. En definitiva, lo ocurrido con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, el mensaje sobre las 12 millones de facturas de la nueva EPS y la polémica por el uso de las cuentas oficiales para difundir ese discurso, refleja la manera como la comunicación política se ha convertido en un componente central del ejercicio del poder. El presidente, al hablar de 3.000 personas que entienden que la clave es ganar, no solo describía su estrategia comunicativa, sino que también revelaba la visión que tiene de la política como una disputa constante en la que el relato resulta tan decisivo como las acciones mismas. Esa visión, sin duda, seguirá marcando la agenda y la forma en que se perciben las decisiones de su gobierno. Si quieres estar al tanto de más noticias, análisis y debates sobre lo que ocurre en el país y en el mundo, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario. Tu opinión es muy importante y ayuda a enriquecer la conversación. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido. Suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.